que están ya toda la prensa y sus medios acoplados, todos los compañeros y compañeras que han venido al acto. Ante todos, daros las gracias por la asistencia. Como todos sabéis, estamos aquí por la sentencia de condena a nuestro compañero Alfon, condenado a 4 años de prisión. Estamos aquí para defender su causa, para desmontar los montajes policiales por los que ha sido juzgado. Y la rueda de prensa va a ser sencilla, se va a proceder a leer un comunicado. El compañero Alfon y su abogado Erlands comentarán lo que quieran comentar y posteriormente se pasará una ronda de preguntas que sean concisas, que no se repitan y que se remitan exclusivamente al hecho que nos acontece hoy, ¿vale? Os pedimos a los medios que antes de realizar la pregunta os identifiquéis con vuestro nombre y al medio al que representáis. Bueno, paso a leer el comunicado desde la plataforma de apoyo a Alfon. Alfon, vecino de Vallecas, fue detenido durante la huelga general del 14 de noviembre del 2012, acusado falsamente de tenencia de explosivos. Fue encarcelado durante 2 meses en régimen FIES, un régimen de aislamiento dentro de la propia prisión. El 9 de enero de 2013 fue puesto en libertad a la espera de juicio, bajo una petición de 5 años y medio de prisión. El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el juicio en el que quedó demostrado el montaje policial al que se ha visto sometido nuestro vecino y compañero. Un juicio repleto de incongruencias, sin pruebas objetivas que demostrasen la acusación y centrándose principalmente en preguntas referidas a su ideología y vida personal. Aquí voy a hacer un inciso en el comunicado. Los que estuvimos presentes en el juicio fuimos testigos claramente de que las preguntas del fiscal iban reiteradamente en cuanto a su condición política, si pertenecía a las brigadas antifascistas, si pertenecía a Bucaneros, y fueron por ahí por donde fueron los tiros. Finalmente Alfon, joven de 23 años, ha sido condenado a 4 años de cárcel. Ha sido utilizado como una cabeza de turco, pues esta sentencia es un aviso a todos aquellos que luchan por acabar con la terrible situación en la que se encuentra la sociedad. Como una advertencia para todos aquellos que se atrevan a rebelarse y no asumir la cada vez mayor esclavitud a las que nos tienen sometidos a todos los trabajadores y trabajadoras. El Estado, a través de los medios de comunicación, han intentado durante todo este tiempo criminalizar y demonizar a Alfon, a base de mentiras y manipulación de la información, para justificar así este montaje policial, intentando que el pueblo olvide que Alfon salió aquel 14 de noviembre de casa junto a sus vecinos para reivindicar la sanidad, educación pública, mostrando su rechazo a la reforma laboral, a los recortes sociales, en definitiva, luchando por los derechos de toda la clase obrera. Lejos de abandonar al compañero Alfon y a todos los represaliados en las huelgas generales y luchas sociales, seguiremos unidos contra este brutal ataque hacia los trabajadores y trabajadoras. Seguiremos luchando contra la represión, continuaremos rebelándonos contra este sistema opresor y genocida que pretende eliminar todos nuestros derechos y libertades. Alfon somos todos, libertad y retirada de cargos a todas las personas represaliadas por luchar, libertad presos políticos. Os paso al compañero Alfon, que va a hacer un análisis político de la situación en la que nos encontramos y por qué hemos llegado hasta aquí. Bueno, gracias a todos por acudir y a todas, y me voy a centrar en hablar de política, que es por lo que a mí se me ha procesado en este juicio. La explotación laboral, la plusvalía, la esclavitud salarial, las reformas laborales, la traición de los grandes sindicatos, los pactos con la patronal, el desamparo de los trabajadores, los despidos y con ello la llegada del paro, de la precariedad, de la delincuencia en los barrios, de los miles de desahucios, todo esto que podemos ver día tras día la gente que vivimos en barrios como Vallecas. Las convocatorias de huelga general que se suceden en consecuencia a estas situaciones, a esta realidad que se vive. El aumento de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La persecución, la coacción de los trabajadores a la hora de ejercer su derecho a la huelga.
la utilización de las fuerzas de seguridad contra los piquetes y contra todo aquel que se movilice en estas jornadas, y no solo en estas jornadas, sino en cualquier tipo de movilización, reivindicando cosas tan justas como la sanidad pública, por ejemplo, o la enseñanza. La utilización también de estas fuerzas del Estado por parte de las grandes empresas, como pudimos ver el otro día en la fábrica de Coca-Cola. Lucha de clases. Los registros en los entornos, sedes, locales y demás de organizaciones, sindicatos o cualquier colectivo que esté involucrado con la lucha obrera, y el ingreso sistemático de los militantes anticapitalistas en la cárcel. Y después de todo esto, la manipulación de los medios de comunicación, que distorsionan y alejan de la realidad a la sociedad y justifican pues todo tipo de cosas. Cosas como la desigualdad social, el machismo y el sexismo, la xenofobia, la violencia policial o el terrorismo de Estado. Después nos encontramos con la opresión nacional que sufren los pueblos, y no hay que irse lejos, eso se vive día a día en el Estado español. El intento de extinguir las culturas y la identidad. La explotación del proletariado a nivel internacional y los recursos naturales en los países más desfavorecidos y más débiles, que con gobiernos corruptos y gobiernos títeres de los grandes estados y los bloques imperialistas someten a sus pueblos y dejan que las grandes multinacionales, las grandes empresas entren a esquilmar los recursos, como ya he dicho, de todos estos países. La contaminación que ello conlleva, que hay que también hablar de ello, el cambio climático, cómo se maltrata a los animales y cómo se esquilman y se devastan sus hábitats naturales por la sobreexplotación, para tener unos mayores ingresos por parte de estas mismas grandes empresas y multinacionales. La guerra por el control de la extracción de estos recursos naturales. La injerencia imperialista y la financiación de extremistas y terroristas, como los yihadistas en Oriente Medio o los fascistas europeos en Ucrania, para tomar el control de estos estados y desestabilizarlos, para posterior tomar el control de estos estados. Los genocidios a los que ello conlleva, las hambrunas, los millones de desplazados, toda la criminalidad del sistema capitalista. Y después de esto volvemos a someternos a la manipulación de los medios de comunicación, que distorsionan la realidad y nos cuentan la verdad que le interesa a la clase dominante, que nos hace justificar, a mí no, pero a la gran parte de la sociedad le hace llegar a justificar los asesinatos en las puertas de Europa por los movimientos migratorios. Las matanzas étnicas y o culturales. Y bueno, esto es algo que los medios de comunicación han hecho constantemente para justificar estas injerencias imperialistas de los grandes países y sus empresas en todos los países desfavorecidos y pertenecientes, como se conoce comúnmente, al tercer mundo. Y en todo esto coincide algo, que es a donde queremos llegar, y es el análisis que hacemos los que abiertamente nos consideramos comunistas. Es que el que sale perjudicado de todo esto es el proletariado internacional, que para nosotros no es más que aquellos que nuestro único método de subsistencia son nuestras manos o nuestro intelecto. Aquellos que los únicos intereses que tenemos a nivel económico es el de nuestra supervivencia y la de los nuestros. Y todo esto no son causas de la crisis capitalista, no. Estos son las consecuencias del capitalismo, estas son las consecuencias de vivir en un sistema capitalista. Por eso nosotros reivindicamos que la clase obrera, los campesinos, todos los trabajadores tienen que ser la vanguardia a la hora de llevar la movilización de las masas y de llevar el cambio de sistema a nivel global, porque somos la inmensa mayoría de la población y somos los que están sufriendo las consecuencias del capitalismo. Por ello lo reivindicamos así y por eso sabemos y creemos firmemente en que la única manera de llegar a nuestro absoluto bienestar es acabar con este modelo de producción, con este sistema en general, tanto económico como político como social. Y bueno, poco más tengo que añadir. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que nosotros expresamos constantemente, aunque bastante resumido, pero al fin y al cabo por lo que estamos aquí, por lo que vamos a seguir estando.
Y solo me queda volver a agradecer a los que han estado aquí presentes, tanto medios como todas las personas. Ahora se abrirá un turno de preguntas para los medios y bueno, contestaremos a todas las preguntas porque no tenemos nada que ocultar ni de lo que avergonzarnos. Perdón. Bueno, buenos días. Yo me voy a ceñir a lo estrictamente jurídico, que es para lo que estoy aquí. Yo creo que cuando llegó la sentencia, pues constatamos una cosa que se ha generalizado en los últimos procedimientos y se ha acentuado en los últimos años, que es una expresión vulgar que se llama prueba diabólica, y es en la que el imputado es el que debe demostrar que es inocente. Entonces esto rompe con todos los principios jurídicos que en teoría deben de consagrar y que deben de guiar a cualquier jurisdicción, y en la jurisdicción penal pues nos sitúa en una situación de completa indefensión, que es a la que hemos llegado. No podemos compartir la sentencia, no podemos compartir los argumentos que en ella se resumen, porque lo que no se ha podido acreditar es que Alfon en un primer lugar hubiese portado ninguna mochila, y en segundo lugar que de haberse encontrado alguna mochila, esa mochila sea la que luego en un momento posterior se ha analizado su contenido. Es muy difícil hoy aquí hablar y resumir en 2 minutos todo el juicio. Es una pena también algunos de los que estáis aquí sí que estuvieseis, pero que no hubieseis tenido oportunidad todos de ver el juicio, porque eso sin duda había sido lo más esclarecedor para todos. Lo más relevante, yo creo, es que en la sentencia nos deja las mismas interrogantes que nosotros teníamos cuando entramos al juicio, y que no ha resuelto la problemática que nosotros hoy sobre la que incidíamos y sobre la que entendíamos que no podía basarse una condena. Evidentemente Alfonso, dentro del ámbito judicial, y yo me estoy ciñendo exclusivamente al ámbito estrictamente judicial, no tiene que probar su inocencia. Es la parte contraria la que debe probar su inocencia. Y lo que ha llegado hoy aquí y se ha plasmado es algo que se lleva plasmado desde hace tiempo, pero quizás desde hace unos años va tocando con gente a la que quizás pues no le llegaba este tipo de argumentación. Y es esa, y exclusivamente, que la palabra de un agente de la policía es suficiente para enervar tu presunción de inocencia. De manera que en una tesitura en la que varios agentes dicen que tú has hecho algo, tus probabilidades de defensa ahora mismo yo podría decir que son prácticamente nulas. Es tan fácil como que el agente de policía se ratifique en el atestado para que exista una condena, y esto es una plasmación de este hecho. A pesar de esto, a lo largo del juicio hubo contradicciones evidentes que en la propia sentencia se mencionan, pero que no considera relevantes, como el lugar de la detención, como un hecho determinante como es no perder de vista en ningún momento lo supuesto a bolsa. Evidentemente, si la detención se produjo en un callejón, es evidente que en algún momento se tuvo que perder de vista la bolsa. Otro dato determinante, y son todos datos objetivos que luego seréis vosotros los que interpretaréis. Casi siempre nos hemos basado en datos objetivos, las interpretaciones luego las hacen las personas. Nosotros damos datos, evidentemente nosotros tenemos una implicación subjetiva, y queremos que Alfonso sea declarado inocente dentro del ámbito judicial de los hechos, pero sobre todo manejamos datos objetivos para que luego cada uno los interprete. Sin duda es un dato relevante que los agentes de policía lleven un supuesto artefacto explosivo en su propio vehículo policial hasta la sede de la Brigada de Información. Si cualquiera de vosotros miráis un poco los protocolos de seguridad de cualquier agente de policía, evidentemente que ante la presencia de un artefacto explosivo, evidentemente no se manipula. Yo no tengo conocimientos policiales, pero a lo largo de la instrucción y después del juicio, durante el juicio, pues hemos tenido opción de ver cuáles son los protocolos de actuación, y evidentemente cuando un agente está ante la presencia de un artefacto explosivo, lo que no hace es manipularlo, lo que no hace es abrirlo, lo que no hace es investigarlo, lo que no hace es trasladarlo en su propio vehículo particular y llevarlo a una comisaría donde están otros agentes con un artefacto explosivo. Es algo tan evidente que no ha merecido ni una sola línea de la sentencia. Nada sobre este respecto. Para nosotros esto era algo importante con relación a este artefacto explosivo. ¿Dónde ha salido? ¿Quién lo ha cogido? ¿Dónde lo ha llevado? ¿Qué ha pasado con ese supuesto artefacto explosivo? Tampoco ha merecido
a la sala ninguna referencia. Hay una cuestión relevante dentro del ordenamiento jurídico, que son las cadenas de custodia de los artefactos explosivos en este caso. Si hubiésemos estado en un tema de drogas, pues de la droga incautada. Esto tiene un rigor jurídico, esto tiene unos protocolos de actuación, no puedes saltarse unos protocolos de actuación, de manera que imaginaros que estuviésemos en una situación en la que los agentes que hubiesen encontrado el artefacto explosivo hiciesen una comparecencia ante otros compañeros diciendo que ese es el artefacto explosivo. Imaginaros que eso tiene un número de atestado, que fuese un número de atestado diferente al acta de entrega que se hace en un momento posterior por esos agentes que reciben el supuesto artefacto, se lo entregan a los TEDAS. Si no coincidiesen los números de atestado, tendríamos un problema, cosa que pasa en este acto. Si no coincidiese el instructor y el secretario que recibe el artefacto con el instructor y el secretario que entrega el artefacto, por lo menos podríamos plantearnos qué ha pasado desde que se entrega a unos policías hasta que se remite por otros policías. En ese lapso de tiempo, ¿dónde está el artefacto explosivo? No lo sabemos y la sentencia no nos lo aclara. Omite un juicio de valor sobre eso que consideramos nosotros determinante. Si el acta de recepción de los artefactos tuviese un número atestado y el acta de entrega de ese supuesto artefacto a los TEDAS tuviese un número de atestado diferente, también sería relevante. Si el número de la brigada de información que recibe el atestado y el que lo da fuesen diferentes, sería importante, porque eso querría decir que el que lo ha recibido es una brigada diferente al que lo entrega, y entonces nos tendrían que haber dicho qué pasa en ese tiempo, desde que yo he entregado, desde que yo he recibido el artefacto hasta que lo he entregado, ¿qué ha pasado? Eso es una ruptura de la cadena de custodia objetiva para nosotros. Sin embargo, para la sala no ha sido determinante. Hablan de pequeñas imperfecciones que no son relevantes, para nosotros son muy relevantes. Pero sin duda hay un dato más relevante. Nosotros teníamos el juicio el 18 de septiembre. El día 15 recibimos la primera notificación de cuáles eran los supuestos componentes que tenía ese supuesto artefacto explosivo. De manera que hasta septiembre del año 2014 nadie había investigado en qué consistía ese supuesto artefacto explosivo. Y eso conlleva una consecuencia lógica que es indubitada. Y es que este señor que tengo yo aquí, a mi derecha, estuvo en prisión sin que nadie supiese si lo que supuestamente... Imaginemos que, aunque hemos negado la mayor, imaginemos que estamos de acuerdo con su señoría y efectivamente a este señor le encontraron una bolsa. Y esa bolsa tenía algo dentro. Este señor está en prisión sin que se analizase qué es lo que había en esa bolsa. Este señor está en FIES con una petición fiscal y con una decisión judicial de ingresar en prisión sin que nadie haya analizado cuál era el contenido y si efectivamente eso era un explosivo, porque para saber si es un explosivo hay que analizar si los componentes del explosivo son gasolina y es un gas. Cuando este señor ingresó en prisión eso no se había determinado. Cuando el Ministerio Público formalizó el escrito de acusación tampoco se sabía. De manera que hay un Ministerio Público, un Ministerio Fiscal que ha ejercido una acusación sin saber si había un explosivo o no. Cuando tenemos nosotros datos de que efectivamente, supuestamente los componentes de estos componentes de ese supuesto artefacto explosivo eran 2 botellas de 50 centilitros y 2 bombonas de gas, supuestamente. Hasta el 5 de septiembre del año 2014 no hay análisis de nada. Y el 5 de septiembre del 2014 lo que se hace es remitirse voluntariamente por parte de la policía, sin ninguna petición por parte del fiscal, de manera que, imagínense ustedes, es un procedimiento en el que nadie pide una prueba, pero alguien voluntariamente la aporta. Dice, oiga, que nosotros, mire, vamos a aportar esta prueba. Oiga, pero si nadie la ha pedido, ya, bueno, pero pues en ciertos procedimientos parece que hay una diligencia sin duda muy relevante por parte de algunas... Pues, que se toman en serio los procedimientos hasta tal manera que sin nadie pedirlo, ellos lo aportan al juzgado. Aportan un informe en que nos dicen que el contenido de las supuestamente las 2 botellas que incautaron en esa bolsa que supuestamente se le había incautado a Alfonso es gasolina. El problema que hay es que
lo que analiza la policía científica, que nosotros no dudamos de lo que haya analizado esa gasolina, por supuesto, ya lo dijimos en el acto del juicio oral, evidentemente, si son los profesionales que se dedican a eso, ¿cómo vamos a dudar nosotros de lo que usted haya encontrado sea gasolina? Lo que nosotros le decimos es, oiga, si usted no ha recibido las botellas, es que estos señores reciben 4 viales, así, con el líquido ya extraído. Pero oiga, si lo que nosotros le preguntábamos y lo que decíamos en nuestro alegato de defensa y lo que no contesta la sentencia es, oiga, ¿dónde han estado esas botellas? Oiga, ¿quién es la persona que ha vaciado esas botellas, ha introducido el líquido en esos viales? Oiga, ¿quién es la persona que ha cogido esos viales y lo ha remitido a la policía científica? Oiga, ¿cómo puede ser que no conste nada de eso en el informe? Es que si ustedes se van, o si vosotros os vais a cualquier acta de entrega, se pone un acta de entrega y un acta de recepción todo junto en un mismo documento donde se vigila eso escrupulosamente. Lo que no puede ser es que un informe de casi un año después nos diga que han recibido 4 viales y sé que esos viales son gasolinas. Muy bien, esos viales son gasolinas. ¿Y esos viales de dónde han salido? ¿Por qué tengo que creerme yo que esos viales son de las botellas? Si yo no sé dónde están las botellas, si no sé quién es la persona que ha manipulado esas botellas para rellenar esos viales, si ustedes no han analizado las botellas, ustedes han analizado 4 viales, así de pequeñitos, en los que el contenido es gasolina, y ustedes no me dicen quién es la persona que ha rellenado esos botecitos, quién es la persona que se los ha enviado a ustedes. ¿Por qué y dónde estaban esas botellas? Cuando el único dato que tenemos nosotros es que cuando los TEDAS hacen la revisión del artefacto, hacen una descripción de él, lo remiten a la policía científica para su estudio lofoscópico, o sea, para que estudien las huellas. Y después, en el propio acta de los TEDAS, dice que se remitirá a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos para su custodia judicial. Hasta ahí es lo que sabemos. De repente tenemos otro informe de la Brigada de Policía Científica en la que nos dice que ha recibido 4 viales de gasolina, no nos dice de dónde ha salido, no nos dicen dónde estaban esas botellas, si esas botellas o si ese rellenado de esos viales ha sido en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, quién ha sido el funcionario de policía que hace el relleno de esos viales, no dice absolutamente nada. Por eso decimos que es imposible determinar si esos viales tienen o no que ver algo con este procedimiento, porque no sabemos absolutamente nada. Eso con relación a esos viales que acreditaría que una de las partes del explosivo era gasolina. Pero, ¿os acuerdan ustedes de que nosotros teníamos el juicio el 18 de septiembre? Y se suspendió. El Ministerio Público dijo, oiga, faltan unos policías, se suspende. De buena fe nosotros, bueno, se suspende. Pero qué sorpresa. Porque evidentemente el tema de la gasolina era así de peliagudo. Alguien podía tener problemas para defender este informe y decir que es un explosivo con esta cadena de custodia inexistente. Entonces lo que hace el Ministerio Público es, y luego que lo valoren cada uno cuál es la actuación del Ministerio Público, una vez que ha terminado esa sesión del juicio que no pudo celebrarse, lo que hace es que al día siguiente le dice a la policía, oye, háganme ustedes por favor un informe de esas botellas que eran de gas, porque es que nadie sabe si eran de gas o no eran de gas. Y entonces, el 7 de octubre del 2014, o sea, 3 semanas después de que se tuviese que haber celebrado el primer juicio, es cuando se incorpora un informe en el que dicen que las supuestas 2 botellas que había en ese supuesto artefacto explosivo eran gas. Hasta el 7 de octubre del 2014, una vez que ya se tenía que haberse celebrado el juicio, es cuando recibimos nosotros ese informe. Y ese informe lo recibimos nosotros en el mismo acto del juicio oral, como pudisteis ver vosotros. Y bueno, hay unos cuantos datos relevantes. Otra vez, la cadena de custodia no nos dicen, que es lo más importante, dónde han estado custodiadas esas supuestas botellas, bombonas. A día de hoy yo diré que a título personal no sé qué es. Si una botella, una bombona, un cartucho, no sé lo que es. Pero lo que sí que sabemos es que nadie nos dice dónde han estado esas botellas y nadie nos dice quién es el que ha remitido esas botellas, cuándo las ha remitido y cómo las ha remitido. Tampoco nos dicen quién ha custodiado esas botellas y durante cuánto tiempo. Y tampoco nos dicen por qué no se ha hecho un informe sobre esas botellas el 15 de noviembre, como se hizo de las huellas, el estudio lofoscópico, sino que se espera 2 años a hacer ese informe. Y tampoco nos dice por qué, si en el estudio lofoscópico se decía que estas botellas eran de 775 centilitros, por qué en este acto
se nos dice que las botellas ya no son esas botellas, sino que son unas botellas que tienen, unos botes que tienen 375 mililitros. Nada más y nada menos que se han reducido, pues no sé, 10 veces. De un dato durante 2 años, las supuestas botellas, que eran 375 centilitros, se han convertido en 375 mililitros, disminuyendo pues en 10 veces su tamaño. Una cuestión realmente que sería para que viniese Houdini y nos explicase cómo ha podido ser. Todo esto yo creo que es tan relevante que no podemos sino disentir de la sentencia y respetar. Nosotros no tenemos ningún problema en respetar a los miembros de la sala, pero sí también decir contundentemente que no han entrado a estas cuestiones que son relevantes. Pero oiga, ¿pero por qué se hacen? La sentencia habla de que el informe se ha perdido 1 año, pero oiga, pues, de verdad, en una investigación donde han sido tan sumamente diligentes, que han investigado hasta un cartón de una cerilla, ¿de verdad creen ustedes que podemos afirmar que un informe se ha perdido 1 año y pico? ¿De verdad que creen ustedes que en una investigación con una brigada provincial de información que es escrupulosa, que han hecho un registro y se han incautado botellas de agua, que se han incautado cajas de cerilla, nos vamos a creer que han tardado 2 años en hacer un estudio sobre el gas, que han tardado 1 año y pico en hacer un estudio sobre la gasolina? Pues es complicado de creer. Y sobre todo, viendo la diligencia del Ministerio Público, que si el 8 de enero recibimos la sentencia, el 9 de enero ya estaba pidiendo la prisión, aunque la sala la ha desestimado, pero digamos que todas las actuaciones han sido bastante diligentes. Al final la pregunta es: ¿quién ha rellenado esos viales de gasolina? ¿Dónde está ese supuesto artefacto explosivo? ¿Por qué se analiza ese artefacto explosivo años después de que se haya tenido en su poder? ¿Por qué se ingresa en prisión una persona sin haber analizado si eso era un explosivo o no? ¿Por qué se presenta un escrito de acusación sin haber analizado si eso era un explosivo o no? ¿Y por qué la sentencia no entra a concretar los términos oscuros que nosotros seguimos manteniendo? Nada más, simplemente es una reflexión para todos. Bueno, pues una vez terminadas las intervenciones de Alfon y de Erlands, pues queda evidenciado lo que llevamos denunciando desde que empezó el caso, que esto ha sido un montaje policial en el que se han desmontado todas sus pruebas en sede judicial y en la que la jueza ha hecho caso solo a la acusación de la Fiscalía y de los policías, con lo cual pasamos de un montaje policial a ser un montaje judicial, porque queda evidenciado quién ampara las prácticas de la policía en este caso. En teoría sabemos que la justicia es ciega, pero en este caso está tuerta. Vamos a pasar a hacer una ronda de preguntas. Ir levantando la mano, por favor, os vamos dando paso. Emilio Pradillo, para Rojo y Negro de Televisión. ¿Desde qué momento empezaron las incoherencias al respecto de la custodia de las pruebas? ¿Fue desde el principio? ¿Ha sido constante a lo largo de todo el procedimiento? ¿Tenéis algún detalle más que añadir al tema de las custodias de las pruebas? Ha sido desde el principio. Yo sé que es algo complejo porque es difícil de que todos podamos tener una percepción del hecho, pero físicamente, un policía supuestamente incauta una bolsa. Entonces ese policía hace un acta de entrega a unos compañeros y le hacen una comparecencia. En esa comparecencia le firma un instructor y un secretario y se le da un número de atestado. Y se hace una comparecencia. Ya hemos recibido este objeto. Bien. Esos policías que recepcionan esa bolsa, a su vez lo tienen que entregar a los TEDAS. El problema empieza cuando esa entrega que se hace a los TEDAS está firmada por un instructor y un secretario diferente al que recepcionaron ese artefacto. El problema continúa cuando el número de atestado es diferente en la entrega a esa recepción. Y el problema continúa cuando la brigada de información que recepciona esa bolsa es diferente a la que entrega esa bolsa. Entonces lo que nosotros decimos es, si son instructores y secretarios diferentes, es otro número de atestado, y si son diferentes las brigadas de información, ¿qué ha pasado en ese lapso de tiempo? ¿Qué ha pasado con esa bolsa? ¿Es la misma bolsa? ¿No es la misma bolsa? De esos compañeros que la han cogido a esos nuevos compañeros que se le han dado a los TEDAS, ¿qué es lo que ha pasado en ese tiempo? Esa es la primera, porque eso pasa todo el primer día. Y la siguiente es, oiga, después de todo eso, al día siguiente,
los TEDAS dicen, oiga, vamos a remitir eso para el estudio lofoscópico, para que vean las huellas. Eso se hace al día siguiente, se encuentran 5 huellas de las que no se sabe nada. Se quedó así. Las huellas se encontraron y no se hizo nada, no se sabe qué pasó con las huellas. Y entonces los propios TEDAS dicen, oiga, lo que lo reciba la Brigada Provincial de Policía Científica para su estudio lofoscópico y luego se remita a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos para su custodia judicial. Eso es lo que había que hacer. Entonces lo sorprendente es que casi un año después aparezca otro informe que hace la Policía Científica en la que estudie esos 4 viales, pero no se dice cómo han salido esos viales, de dónde han salido, y esas botellas que estaban bajo custodia judicial en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Quién ha sido el que ha hecho el trasvase? ¿O cómo han llegado de nuevo hasta la Policía Científica? Ya no es que esté en la cadena de custodia cortada, es que ya no existe. Y eso mismo es, oiga, después del juicio que se iba a celebrar, se suspende y el fiscal debe caer en cuenta de que no tiene analizado que el otro era gas, y entonces dice, analicen el gas, y de repente tampoco se sabe de dónde estaban, tampoco se saben cómo llegan, y lo que es algo pues también evidente es que, oiga, lo que estudian tiene en principio es 10 veces más pequeño o más pequeño que lo que en teoría habían analizado el estudio lofoscópico, que hace una referencia también a las dimensiones de la botella. Entonces ahí para mí se generan esas dudas que no han quedado resueltas, que alguien nos podría decir, oiga, que a partir de ahora esto es así. Y entonces nosotros decimos, vale, pues si es así, oiga, pues es un nuevo criterio judicial. Pero si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo se hacen las cadenas de custodia, cómo son las actas de entrega y de recepción que se dicen hasta la ubicación del sitio, o sea, si yo recibo 4 viales, un acta de entrega bien hecha es acta de entrega y de recepción. Y fulanito Pérez, la gente, coge la botella, rellena el vial, soy el policía 4, se lo entrego al policía 3 y el policía 3 es el que lo estudia. No digo, he recibido 4 viales y digo que son gasolina. Pues claro, pero ¿y de dónde han salido esos viales? Eso es un poco las preguntas. Yo, bueno, me quería preguntar que... ¿A qué medio vienes, perdona? Soy Eduardo de la Marea. Quería preguntar qué posibilidades veis que tiene el recurso que habéis planteado de prosperar y de evitar que Alfon entre finalmente en prisión. Y por otra parte, preguntar sobre el informe de huellas que se hizo, que en qué quedó, si incrimina a Alfon de alguna manera o qué resultados hubo en ese informe. Pues el informe de huellas, lo que estuvisteis en el juicio, pues quedó allí. Un estudio lofoscópico con 5 resultados positivos, o posibles resultados positivos, y ahí se quedó. Pero positivos, explica que positivos es que hay, pero que no dicen de quién son. No, el positivo es que esa huella podría tener un valor identificativo con relación, pues no se sabe a quién o a quiénes, o a qué pasó o lo que sea. Pero bueno, no sabemos nada más porque eso nunca se investigó. Y con relación a la prosperar hombre, nosotros, yo a título personal lo que diría es que me conformo con que entren al fondo de la cuestión y me digan que a partir de ahora las cadenas de custodia son válidas así. Porque entonces igual estaríamos ante un nuevo criterio judicial que quizá pues habría que tener en cuenta de aquí a un futuro. Porque si las cadenas de custodia son así, si yo puedo recibir 4 viales y decir que corresponden a una botella y que tenga validez jurídica, pues tendríamos otra manera de interpretar el derecho, sin duda. ¿Algún medio más? ¿Alguna pregunta más? Alberto Ortiz de yo continuando con la pregunta del compañero, ¿qué tipo de medidas vais a efectuar a continuación y si veis algún viso de que eso prospere? Y una segunda pregunta, que es ¿a qué atribuís concretamente todas estas incoherencias, todos estos puntos oscuros durante el proceso? ¿Qué atribuís concretamente a que pueden venir? Yo te contesto a lo jurídico de lo mío, luego las atribuciones o quienes sean, yo en lo estrictamente jurídico. Evidentemente creemos que tiene posibilidades de prosperar, como sinceramente creíamos que teníamos posibilidades también de lograr una sentencia que se acordase a nuestros intereses. Entonces, bueno, los términos del debate jurídico están sobre la mesa. La Sala ha considerado que esas vicisitudes dentro de la cadena de custodia no son determinantes.
La sala ha considerado que las contradicciones de los agentes no son determinantes, y la sala ha considerado pues que el testimonio único de los agentes de policía, aunque no sea reiterado exactamente, sino que haya incurrido en alguna contradicción, es suficiente para que Alfonso sea condenado a 4 años. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos contesta el Tribunal Supremo con relación a la cadena de custodia, que yo creo que es determinante, y eso sí que es una puntualización estrictamente jurídica, y vamos a ver también cómo se pronuncia el Tribunal Supremo con relación a la suficiencia de las manifestaciones de los agentes para poder enervar la presunción de inocencia sin ningún otro dato objetivo. Me ha preguntado por las consecuencias a qué se debe. Sí, sobre todo a qué atribuís estos puntos oscuros, estas incoherencias durante todo el proceso. Bueno, pues lo hemos dicho cuando ha empezado la rueda de prensa y empezó a hablar, que ha sido todo un juicio político, un asunto estrictamente político, y así es como se ha desarrollado desde un principio hasta un final. Empieza en un día de huelga general, en un barrio como Vallecas, donde la convulsión social en estas jornadas es palpable, donde hay un movimiento real de una movilización real por parte de los vecinos y vecinas de Vallecas, y esto hace que haya un estado policial durante 24 horas en el barrio de Vallecas, con identificaciones constantes a los jóvenes. Influye que estos policías, tanto la brigada como los policías de la comisaría de Puente Vallecas, tienen contacto con jóvenes como yo desde hace mucho tiempo, debido a la persecución o acoso que se sufre debido a nuestra condición ideológica, nuestras motivaciones ideológicas, y en estas jornadas es cuando se ve. A mí me detienen enfrente de casa, o sea que es, vamos, bastante sospechoso. Y luego en los interrogatorios, los registros, todo está enfocado a la política, a recopilar información sobre la diferente actividad por parte de militantes de Vallecas. Y esto es lo que a ellos les motiva al continuar con este proceso y esta acusación de tenencia de explosivos. Es lo que motiva mi ingreso en prisión, debido a que el 14 de noviembre de 2012 hay una huelga general donde se viven enfrentamientos y disturbios con las fuerzas de seguridad en la capital del estado, y esto es lo que hace que ellos se endurezcan con sus medidas represivas y a mí se me ingrese en prisión. Y de esto no tendremos ninguna duda, y creo que bueno, cada uno lo interpretará como le convenga, pero es algo que es obvio y es real. Y luego hemos visto como el trato en prisión también por motivos políticos ha sido diferente. El añadirme en FIES con 21 años sin ningún tipo de amparo, no amparo, sino que yo no era perteneciente, nunca lo he sido, a ningún grupo organizado que tenga una actividad delictiva declarada, no declarada sino demostrada, o un grupo armado. Nunca ha existido nada de esto, que es para lo que se supone que se inventó el FIES o para lo que ellos lo justifican, pero bueno, mi caso es uno de esos casos en los que se demuestra que no, que el FIES es algo que trajeron para presos con motivaciones ideológicas, sin importar nada más que eso. Y luego cuando he salido de prisión pues se ha visto toda la campaña de acoso por parte de los medios más reaccionarios y cómo han difamado, han manipulado y han contado lo que ellos han creído conveniente con sus interpretaciones. Así que sí, esto viene motivado por motivaciones políticas y de eso no nos cabe ninguna duda. O sea que lo defendemos así. Soy Javier Lío de Europa Press. Bueno, quería que ahondaras un poco más en el momento de la detención, que implicaras cómo fue, conversación hubo y cómo se desarrollaron los hechos. Sí, la verdad que lo he contado tantas veces que me sale carrerilla. El 14 de noviembre, bueno, eran las 7 de la mañana, salíamos de nuestro domicilio para buscar a un familiar, familiares que han declarado en el juicio como testigos de la defensa, como nuestros testigos, para verificar que sí, que efectivamente nosotros habíamos quedado, como hacemos todos los años, para la familia ir a los distintos piquetes que recorren las calles de Vallecas.
y se me da el alto por parte de un coche de secretas que me pide la identificación. Lo que pasa a continuación ya pueden ser especulaciones mías, son especulaciones mías, porque sí es verdad que igual que yo no puedo juzgar de dónde sale ese artefacto explosivo, no puedo decir si lo trae la policía, si está en la calle, si lo lleva otra persona, eso es especular. Lo que sí que sé es que nosotros no lo portamos, en ese momento estábamos yo y otra chica, y bueno, había más gente en la calle, claro, y uno de los policías, al cual yo había perdido de vista, me vino con la bolsa y me preguntó qué era eso, y yo le dije que yo qué sé qué era eso. Y bueno, empezaron a llegar policías, coches de secretas, de la Brigada de Información, coches de la comisaría de Puente Vallecas con policías uniformados, Policía Nacional, Policía Municipal, en fin, varios centenares de policías, posiblemente más de 20 policías allí de diferentes brigadas y comisarías. Y bueno, se me dice que nada, que me hubiera detenido por aquella bolsa, y yo les digo que eso que va a hacer es ilegal. No sé qué mando, si era un mando, si era alguien que tenía más importancia entre ellos, era un tipo que iba de secreta. Y cuando yo le digo que eso que va a hacer es ilegal, porque ellos son conscientes de que yo no porto esa bolsa en ningún momento, él se echa a reír y dice que ya nos conocemos, que ya sabemos cómo funciona esto, y bueno, con otro tipo de palabras que tampoco hace falta que digamos aquí. Así que se me detiene, se me leen los derechos junto a la chica que iba conmigo, y ahí es cuando ya, pues a raíz de ahí ya empiezan todos los interrogatorios en calabozos y todos los registros, que no podrían sacar ninguna prueba ni nada en claro. Aunque más que nada lo que ellos querían es que yo en esos interrogatorios les diese información de diferentes personas, no solo de mi parte, y no se centraron tanto en lo que era la bolsa en sí. ¿Una pregunta más? En cuanto a los testigos, ¿solo hubo testigos policiales? O sea, ¿solo se tomaron en cuenta testigos policiales o hubo testigos de otro tipo también? Los de la acusación eran los TEDAS, los que me dieron a mí el alto, que eran de la comisaría de Puente Vallecas, y bueno, no sé exactamente. Contesta tú, todos los... Sí, pero o sea, nuestros testigos no han valido para nada. O sea, ni siquiera han merecido que sean referenciados en la sentencia. O sea, la persona que acompañaba a Alfonso, que es un testigo directo de todo lo que ha pasado, no ha merecido ni una sola línea en la declaración. Y el testimonio de su padre, pues ha merecido una línea diciendo que no es creíble. Eso es la prueba de descargo. Por eso hablábamos de la prueba diabólica y de las dificultades que tiene defenderse en estos procedimientos, porque si nosotros tenemos que enervar la culpabilidad a la que se nos vemos sometidas, nuestro testimonio no es suficiente, el de la persona que está con nosotros no es suficiente tampoco, entonces directamente estamos inermes, no tenemos posibilidad de defensa. Hola, bueno, soy Ali, independiente. Una cosa para la gente que nos está viendo y la gente que sale a las manis, ahora llevar el número del abogado en el brazo escrito es una prueba de culpabilidad, por lo visto. ¿No? Es para que lo sepa la gente que empieza a salir a las manifestaciones, que ahora por lo visto lo pueden tomar como prueba de culpabilidad, ¿no? Prueba de culpabilidad nos vamos a tranquilizar, que es una práctica habitual, no porque la gente que lleve el nombre de su abogado en la mano sean unos energúmenos, sino porque yo, como tengo el derecho a la libre elección de abogado, porque lo pone en la Constitución, y como hablamos tanto de la Constitución y eso, pues igual alguien no lo sabe, vamos, que yo tengo derecho a la libre elección, pero sí que llama la atención que en este procedimiento se reiteró por activa y por pasiva, como no para acreditar la culpabilidad, sino para decir, oiga, a mí la impresión que me dio a título personal era para decir, oiga, algo ibas a hacer. Porque si no, oiga, ¿usted por qué lleva un número de abogado puesto en la manga? Pues bueno, pues oigan ustedes, cuando vas a manifestaciones, cuando vas a actos, puedes tener cualquier tipo de duda o te puede surgir cualquier tipo de acontecimiento en lo que, ¿por qué no vas a llamar o por qué no vas a pedir asesoramiento a tu abogado de confianza? Que a día de hoy no es delito llevar apuntado.
el nombre de un abogado en la manga, como otros que son pues igual de otro nivel o llevan una tarjetita con el número del abogado. Eso, oiga, que no es delito todavía. Ni llevarlo en la manga, ni llevar una tarjeta de un abogado no es delito y no presupone que tú vayas a cometer ningún delito, ¿vale? O sea que... Gracias. Nada. ¿Alguien más? Emilio, para Rojo y Negro Televisión. Entonces, ¿cuáles son, en vuestra defensa, digamos, los hechos que sí han sido admitidos, digamos, en el juicio? Porque claro, aquí, por lo que estamos viendo, es todo en contra y estaba como un poco preconcebido, da la impresión, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué digamos, en vuestra defensa habéis podido aportar en el juicio que hayan admitido? Porque, claro. Pues que hayamos podido aportar los testimonios de las personas que estaban allí y los testimonios de las personas que una vez que se realizan los registros domiciliarios, las afirmaciones que les hacen, esas eran nuestras pruebas de descargo, y no se han tenido en cuenta. Por eso al Supremo lo que elevamos es pues, que se ha vulnerado nuestro principio de presunción de inocencia y le volvemos a reiterar los argumentos en nuestra inocencia, pero siempre partiendo con esa espada de Damocles de que parece ser que nosotros somos culpables hasta que no demostremos lo contrario. Cada vez nos acercamos más casi al modelo norteamericano, incluso rebasamos al modelo norteamericano. Y luego todas las otras cuestiones son cuestiones eminentemente técnicas con relación a la cadena de custodia. Entonces tenemos esa doble vertiente. Si el Supremo quiere escuchar o quiere por lo menos equiparar nuestro testimonio al testimonio de las personas que nos acusan, y luego con todas las cuestiones técnicas que por lo menos recibamos una respuesta. Ya os he dicho que, oiga, si a partir de ahora las cadenas de custodia son así, pues lo asumiremos. Y si a partir de ahora, cuestión que esto sí que marca tendencia y no el Twitter, que es que lo que afirmen los agentes de la autoridad en un acto de juicio oral es suficiente para enervar la presunción de inocencia, pues igual tenemos que plantearnos nuestro derecho de defensa desde otra perspectiva, o ver que está por lo menos coartado o limitado. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Vosotros queréis añadir algún comentario más, Erlans, Alfon? Yo hablo un montón. Ahí él pregunta. Bueno, más que pregunta era... Medio. Medio independiente. Nada, quería un poco que explicasen porque ha habido varias preguntas que bueno, iban dirigidas a por qué se piensa que ha sido una persecución política, por así decirlo, un juicio político. Por si podíais explicar un poco cómo quedó manifiesto en el juicio, que a través de distintas preguntas de la Fiscalía o incluso en el informe, que Alfon había sufrido una persecución política y que en el juicio también había interés por su ideología y movimiento. Bueno, el informe es un informe que aparece cuando yo estoy en la cárcel, todavía en enero de 2013, y es un informe que hizo que se me mantuviese pues un tiempo más en la cárcel, ya que la brigada prometió un informe en el que demostraría a la jueza que llevaba el caso, la instrucción en ese momento, que yo era era altamente peligroso y que tenía que permanecer en la cárcel el máximo de tiempo posible. Cuando aparece ese informe, la jueza decide ponerme en libertad, y el informe se basa tiene un índice. En el índice lo que se quiere aclarar es que yo soy miembro activo de Bucaneros y de BAF. Bueno, de BAF nunca he sido miembro activo, ni lo seré, y de Bucaneros pues sí lo he sido y nunca lo he negado. Y esto es lo que a ellos más les preocupaba, porque la actividad política que tiene Bucaneros es sonada, es relevante en los sectores más reivindicativos de la clase obrera, y cada vez tenía más seguidores, o cada vez eran más las voces que les estaban de acuerdo con los mensajes que reivindica Bucaneros. Entonces, cuando se llega al juicio, el fiscal sigue con el tema de Bucaneros y las brigadas antifascistas. Me hace el interrogatorio en el juicio y bueno, se centra sobre todo en que hay una foto en internet con la que en ese entonces era mi pareja, en la que yo salgo con una camiseta de BAF. Y claro, si yo salgo con una camiseta de BAF, ¿cómo no voy a ser de BAF? Y ese era el empeño que tenía el fiscal.
pero es absurdo, porque es como si llevo una camiseta de un grupo de música y ya soy del club de fans o pertenezco a ese grupo de música. No tiene sentido. Entonces se lo dije que simplemente era una camiseta que se me había regalado y ya está, pero que yo no negaba el hecho de ser de Bucaneros. Entonces él empezó a sacar unas conversaciones de WhatsApp en las que yo llamaba a una movilización activa, en la que unos piquetes que no había que estar tan pendientes de lo que se conoce como el civismo, es decir, de la petición de concentraciones, o sea, el salirse un poco de todo este marco para hacer una movilización real, una movilización por las calles de Vallecas que se llenase y sin tener en cuenta todo este proceso de petición de movilizaciones y demás. Entonces él también esto lo utilizó como una prueba o como cargando contra mí porque yo reivindicaba, como ya digo, una huelga y sin contar con las maniobras que llevan los grandes sindicatos. Y bueno, esto fue lo que demostró que el juicio tenía un carácter político muy marcado, pues porque en el interrogatorio del fiscal, al igual que en el informe de la policía, que es lo que se supone que a mí me va a mantener en la cárcel, lo que más se centran es en hablar de mi actividad política, y la de mi entorno. Y así es como lo reivindicamos, y es por eso por lo que lo decimos, que ha sido un juicio político. Porque hay que tener en cuenta que nuestras reivindicaciones son altamente peligrosas para los intereses de la clase dominante. Es decir, nosotros no queremos pactar con ellos, no queremos andar con ellos hacia ninguna parte, y simplemente lo que queremos es que se aparten. Que ahora nosotros, que somos la gran mayoría de la sociedad, queremos gestionar nuestras vidas, sin ellos, sin ningún representante de su clase, sin ningún representante de sus grandes empresas o sus grandes partidos. Lo que queremos es que se aparten y dejen a la mayoría de la sociedad que se gestione su vida y que siga adelante y pueda vivir de una vez dignamente. Yo voy a contestarte a una cosa. Yo creo que creo que asististe al juicio, por lo menos a lo importante y que tampoco la sentencia quizá no ha considerado determinante, pero sí que la dinámica o la problemática que planteamos en el acto del juicio oral era según qué determinadas personas tenían habilitación legal para hacer un archivo de las circunstancias personales de una persona que no está inmiscuida en ningún procedimiento judicial y que por tanto esas investigaciones no tienen cobertura judicial. Esa pregunta la hicimos por activa y por pasiva y ciertamente no se contestó y seguimos en la duda, y yo creo que era un poco de si alguien tiene la capacidad para hacer un recorrido por tu vida en actos que no están incursos en ningún tipo de delito, incluirlo en una especie de archivo, en algún sitio deberían de estar cuando se narraron su actividad desde el año 2011 o desde el año 2009, desde que era menor, hasta el año 2014, en los sitios en los que había estado, en los sitios en los que se le había identificado. Entonces, nuestra duda sigue siendo, era, y yo creo que será, si puede alguien tener una habilitación legal para ir, metiendo en algún lugar todas las identificaciones o todas las veces que has identificado a los actos a los que has ido, y con todo eso luego hacer un informe y presentarlo al juzgado y que el juzgado y la sala lo admitan. Esa era nuestra duda y a mí a día de hoy sigue siendo mi duda. Yo no sé si hay capacidad y habilitación legal para hacer un registro, o no sé si un registro, porque la policía parecía que no hablaba de un registro, sino que eran diferentes veces que había sido identificado. Entonces eso debe de quedar acumulado en una especie de un ente de la que luego sí que pueden sacar para conformar ese informe, que al final ese informe no tenía ningún control judicial, me refiero. Ese informe no se ha hecho con un juez que haya pedido, oiga, hágame un seguimiento a este señor, o oiga, hágame un informe sobre este señor porque, mire, le estamos investigando porque, no sé, ha hecho esto. No, ese informe es previo a. Entonces, esa es la duda que manteníamos y que mantenemos. Pues vamos a ir cerrando con
Con la Hola, es que estoy aquí un poco parapetada. Soy María. Cerramos ya. Si hay algún medio más. Contigo. Vale. Yo soy María de Disopress. Solamente quería que me dijeras cuáles son los plazos que se manejan para la resolución del recurso y si hay garantía de que Alfon no vaya a ser encarcelado hasta que no se resuelva. Bueno, los plazos son complicados. Lo que hemos hecho hasta ahora es, porque esto tiene su formalismo, hay que anunciar el recurso, luego una vez que se anuncia el recurso va al Supremo, tenemos que comparecer en el Supremo y luego ya formalizar el escrito propiamente dicho. Lo que ahora hemos hecho es anunciar el recurso con los motivos, eso sí que esos motivos estamos encorsetados, que luego son los que ampliaremos, los que realizaremos propiamente en el recurso. Garantía que no vaya a entrar en prisión todas porque acaba de resolverlo la audiencia provincial. Ya decimos que si el 8 nos notificaron la sentencia, el 9 el fiscal con una diligencia, bueno, esto es una opinión personal y está fuera del juzgado, pero quiero decir, o sea, todos somos conscientes de lo que está pasando aquí, ¿no? Las personas que tienen sentencias pendientes de recurso y las peticiones que ha hecho el fiscal sobre esas personas. Aquí con una diligencia extraordinaria, el día 8 sentencia, el día 9 ya estaba pidiendo la prisión y bueno, la sala ha decidido que no debe ingresar en prisión porque no hay riesgo de fuga. Es una evidencia, ha comparecido a los juicios, ya ha hecho todas las comparecencias apuzaptas que lleva haciendo desde hace 2 años para ir a firmar los 1 y 15 de cada mes. Entonces no va a ir a prisión seguro hasta que resuelva el Supremo, a no ser que nos encontremos con alguna otra sorpresa. Bueno, pues damos por finalizado la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Volver a agradecer aquí a los aquí presentes y sobre todo a los presentes y en las movilizaciones que se han llevado